comienzos del siglo XX, España era una nación rota, humillada y despojada de sus posesiones coloniales. Buscaba desesperadamente una forma de recuperar su honor. Y encontraron la respuesta en Marruecos, una última aventura colonial que prometía una victoria fácil y prestigio mundial. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron el terreno, al enemigo y el precio que pagarían sus propios soldados. Como una guerra para salvar el orgullo de una nación, se convirtió en uno de los mayores desastres militares de su historia. Esta es la historia de la Guerra de Melilla y del desastre del Barranco del Lobo. El 9 de julio de 1909, el ataque a obreros españoles que construían la línea de ferrocarril Melilla-San Juan de las Minas marcó el inicio del conflicto. Un retén militar partió desde Melilla y se comenzó a fortificar la zona. La concentración de arcas hostiles, rifeñas, al otro lado del monte Gurugú, supuso el incremento de unidades españolas en la zona y el comienzo de hostilidades durante todo el mes de julio. Estos primeros enfrentamientos provocaron casi 500 muertos y heridos en las filas españolas, junto a numerosas bajas entre los locales. El 27 de julio, las fuerzas españolas respondieron a los destrozos provocados en la citada vía férrea. Se enviaron 2 columnas, una con suministros para las posiciones avanzadas y otra para tareas de protección. La columna de protección acabaría en el Barranco del Lobo, junto con el batallón Las Navas, sin la cobertura necesaria. La muerte de su teniente coronel y numerosos oficiales provocó una retirada desordenada. Finalmente, el general Marina, con apoyo artillero, controló la retirada por saltos, concluyéndose cuando era noche cerrada. El balance era estremecedor: 153 muertos y más de 600 heridos en 24 horas. Las noticias de Marruecos llegaron rápidamente a España. Ya existía una gran tensión por el decreto del gobierno de movilización de los reservistas y su envío a Marruecos. La Semana Trágica de Barcelona dejaría más de 100 muertos y miles de arrestados. A partir de agosto, España reorganizó y reforzó sus tropas. Mejoró la instrucción y entrenamiento de los soldados recién llegados y se utilizaron nuevas estrategias para intentar revertir el curso del conflicto. A lo largo de los siguientes meses, se realizarían operaciones al norte del monte Gurugú para intentar controlar la península de las Forcas y en el sur, en la zona de Celuán. El objetivo era tratar de aliviar la presión sobre Melilla y asegurar sus alrededores. Distintas posiciones claves como Taurit y Celuán fueron capturadas tras intensos combates. Especialmente dolorosa fue la operación del 30 de septiembre en el zoco del Had de Beni Sicar. La división de Tobar sufrió la mayoría de las bajas con 40 muertos y más de 300 heridos. Finalmente, la toma de Hidún, Taguilmamim y la meseta de Atlatén provocaría la petición por varios caides locales del fin de las operaciones militares y la protección de España. La Guerra de Melilla dejó 2.728 bajas en el lado español, además de profundas consecuencias políticas y sociales. Desde un punto de vista militar, se habían controlado 600 kilómetros cuadrados a cambio de 539 muertos en combate y 211 por enfermedad. Con todo, la movilización y envío de miles de tropas y toneladas de equipamiento a Melilla se había realizado relativamente rápido. A partir de agosto y septiembre, una vez adiestradas y aclimatadas, el desempeño de las tropas sería más que satisfactorio. De forma inmediata, se iniciaría la fase de penetración y atracción, basada en paseos militares y reconocimiento de zonas no ocupadas. En los siguientes años, sin embargo, la situación seguiría siendo inestable.